Acompaña el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, y el economista Francisco Briones, socio de Andersen Ecuador, líder del área de Economía y Empresas y es director, también exdirector del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Tenemos, como lo comentábamos hace poco, ya 25 años dolarizados, pero hoy se pone sobre el debate, para algunos, el analizar si es que esta dolarización debería ser aterrizada a lo que el Ecuador requiera, a nuestro país. Esto lo traigo a colación a propósito de las declaraciones que dio el fin de semana la asambleísta Paola Cabezas. Ella decía: la dolarización no implica pensar en inglés. Hay que hacer una dolarización de la ecuatoriana que se sujete a las necesidades productivas del país. Para usted, economista Briones, o no sé si piensa a lo mejor de otra manera, ¿no sería bueno tener una moneda electrónica que todo el mundo pueda tener en su celular y que sea una moneda ecuatoriana? Bueno, gracias Liz por la invitación. Buenos días también a todos los ecuatorianos. Creo que hay dos momentos que hay que dejar claro aquí en esta discusión. Yo digo, el primero es que para todos los jóvenes y las nuevas generaciones que recordemos lo que fue el momento de la hiperinflación. La memoria es frágil y nos olvidamos. Tú decías hace un momento 25 años. Sí, hace 25 años Ecuador tenía inflación del 60%, lo que hacía que sus padres, sus abuelos, de los jóvenes me refiero, de las nuevas generaciones, una semana vayan con una cantidad de dinero al mercado y consigan una cantidad X de alimentos y la siguiente semana la mitad de alimentos con la misma cantidad de dinero, 60% de la inflación. Por eso estamos dolarizados, porque se le quitó ese poder en ese momento a los políticos. Yo digo ahora, enfrentar el Ecuador a una potencial emisión de ecuadólares o dinero sin valor nos va a llevar o nos podría llevar a una situación en la cual esos ecuadólares, dinero ficticio, dinero real, pierdan tanto valor que nos pudieran llevar a una situación igual de caótica, de hiperinflación, dentro de tantas tormentas más que ya el Ecuador vive. Hay otros países que tienen su propia moneda, que les va muy bien. La Unión Europea tiene este proyecto también de una moneda electrónica. Ellos emiten, eso sí, las monedas. ¿Por qué en otros lugares sí funciona y por qué en el Ecuador no? Mira, la dolarización impide a los gobiernos imprimir dinero, pero los obliga a imprimir reformas estructurales, y ese es el principal problema que tienen los políticos con la dolarización, que no están dispuestos a imprimir esas reformas estructurales, un poco también como las mencionaba Alberto. Reformas estructurales de tipo ¿qué? De tipo productivo, que promuevan y que generen flujos de dólares hacia la economía ecuatoriana. Reforma fiscal nos obliga, la dolarización nos obliga a tener un equilibrio fiscal y nos obliga a desarrollar sectores estratégicos que vayan a darnos más productividad y competitividad. Entonces, ese es el problema con la dolarización de los políticos, que no nos tiene que poner a hablar la dolarización de temas como, por ejemplo, sostenibilidad de finanzas públicas, y ya hablamos de subsidios, y ya hablamos de IES, hablamos de eficiencia energética. Nos tienen que poner a hablar de productividad, oye, adopción de tecnologías. Nos tienen que poner a hablar de sectores estratégicos. Yo digo dos, la potencia alimentaria que es el Ecuador. El mundo necesita alimentación. Hay un debate mundial sobre cómo nos vamos a alimentar, y el Ecuador puede ser proveedor mundial de alimentos. Y el segundo sector, digo yo, la minería. La minería tiene ese potencial de generarnos recursos fiscales, por un lado, sociales en las comunidades, y además recursos de dólares para nuestra economía que necesita dólares. Ahora, pero tener un medio electrónico pudiera ser un inicio, una vía para desdolarizar al país. El presidente no va a emitir un decreto con el que reconoce al dólar como la moneda ecuatoriana, con el que además, dice él, se prohíbe la emisión de moneda, esto refiriéndose al ecuadólar. ¿Esto era necesario establecer un candado así? ¿Esto puede garantizar y dar la tranquilidad de que no se va a desdolarizar en el tiempo? Por un lado hay el tema legal, que ya es un candado, y que también eso puede ser fácilmente en el sentido que se tenga una mayoría en la Asamblea que se puede ser deshecho, y luego también el tema constitucional. Me parece a mí que los ecuatorianos confiamos en el dólar, que más allá de los ejercicios legales que son importantes y los candados institucionales, el propio dólar, la dolarización en el Ecuador es toda una institución, ¿verdad? Quizás es la institución más poderosa, más fuerte y que mejor ha funcionado. Es lo que nos dio un salvavidas en el pasado, y que ahora lo que nos tiene que poner a discutir es cómo puede ser nuestra mayor fortaleza de cara hacia el futuro. Y eso lo logramos con más competitividad, con más productividad, con normas claras. Ya el dólar
dólar ya, el Ecuador no solamente exporta flores, minas, petróleo, cacao, sino también exporta confianza a través del dólar. Quitar el dólar es quitar esa poca confianza que nosotros le damos a los inversionistas. ¿Complicado o quizás va a ser más sencillo poder manejarlo este año? Esto representa el 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se proyecta este tema? Yo te decía hace un momento que la dolarización viene en un combo, ¿no? Y parte de ese combo son estas obligaciones de orden fiscal, de tener y de mantener el equilibrio fiscal. Me parece que uno de los mayores riesgos o una de las decisiones que están de frente a los ecuatorianos para los próximos años es si esta senda de estabilizar las finanzas públicas se continúa o se desecha, ¿no? Me parece que los ecuatorianos merecemos que esta senda de estabilización fiscal sea continuada. Ha habido un esfuerzo, me parece, al menos de los 3 últimos gobiernos que han venido insistiendo en eso de allí. Y lo que yo le agregaría a eso, que eso un asterisco, es la economía es cíclica y acabamos de pasar la fase recesiva del ciclo, la parte más baja. Estamos aproximándonos hacia la expansión, estamos en la recuperación. Y lo importante es que las medidas económicas, y dentro de esas está la fiscal también, acompañen a esa ola que se va a formar de crecimiento y expansión de la economía. Obviamente, digamos, con pinzas, porque no es que vamos a tener un crecimiento increíble o gigantesco, pero sí es importante que las políticas económicas, sobre todo la fiscal, que es una de las más importantes en el Ecuador, apoyen y respalden esa ola que viene de recuperación y de crecimiento de la economía. Pero también tomará un tiempo economista, y cuando uno escucha estas ofertas de campaña, de todo lo que prometen los candidatos que van a hacer, la pregunta también es, ¿y cómo lo van a financiar? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿Y por qué lo pregunto? Porque sí, hoy hablamos de que hay una economía que se está recuperando, pero hay deuda a proveedores millonarias. Se les paga a cuentagotas a algunos de ellos, y porque salen a reclamar y a protestar y a demandar ese pago que ya viene por algún tiempo atrasado. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo van a poder viabilizar todo lo que hoy ofrecen y proponen? ¿Cómo lo van a financiar? Mira, precisamente ese es el desafío, ¿no? La economía que el modelo de la expansión del gasto recibió en el año 2007, o por allá más o menos, 2007-2008, es una economía totalmente diferente a la que el gobierno que empezará en mayo recibirá o continuará. Es totalmente diferente, ¿no? Había recursos de fondos de ahorros, había el petróleo que aumentó de precio y la producción venía subiendo, hoy la producción va bajando, había, digamos, un espacio para el tema fiscal y se lo llevó al máximo posible y se ha exprimido la naranja totalmente. Había una serie de mecanismos que aseguraban de cierta forma, había menos endeudamiento, por lo tanto había una capacidad de endeudamiento. El día de hoy están agotadas prácticamente todas esas fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso yo digo, es importante continuar con la senda de la estabilidad fiscal, y eso de allí empieza por la eficiencia económica, y la eficiencia económica tiene mucho que ver de cómo estamos utilizando los recursos, que los ecuatorianos que podemos hacernos cargo de nuestros propios problemas, nos hagamos cargo de nuestros propios problemas y no esperemos que el Estado nos esté solucionando la vida. Eso contribuye a reducir los subsidios, por ejemplo, 3.000 millones de diésel y 3.000 millones a la seguridad social, 6.000 millones prácticamente ahí en números gordos que el Ecuador tiene que empezar a discutir, a tomar en serio y a ponerlo sobre la mesa. Yo decía hace un momento, la dolarización impide imprimir dólares a los políticos, pero obliga a imprimir medidas radicales, medidas estructurales y necesarias de eficiencia económica para el país. Pero hemos escuchado, usted ha sido enfático en resaltar en algunas ocasiones de este análisis, de esta entrevista, que hay que tener buenas políticas económicas, incluso para fortalecer esa dolarización. ¿Qué pudiera ir en el sentido contrario? Mira, todo lo que saque, digamos, dólares de la economía y que no nos traiga dólares a la economía, por ejemplo. Entonces, hemos hablado y tenemos leyes que fomentan las alianzas público-privadas, que fomentan la participación en conjunto en proyectos de gran inversión entre el Estado y el privado. Hay que trabajar en eso, porque eso va a traer miles de millones de dólares al Ecuador. Tenemos el comercio internacional. En los últimos años, desde las finales del presidente Correa con la Unión Europea, luego con el presidente Moreno, con el presidente Lasso, con el presidente
presidente Noboa han venido una serie consecutiva de acuerdos comerciales y el presidente Noboa ha continuado esa senda. Eso nos asegura, yo creo que dos cosas importantes: mercados para competir para nuestros productos y poder ingresar con mejores condiciones, por un lado, que eso trae dólares, y segundo, nos compromete a cumplir esas desgravaciones o esos temas de comercio exterior que luego muy probablemente pudieran venir acompañados de bloqueos en el futuro, ¿no? Entonces, para evitar que los dólares salgan en el otro modelo de desarrollo económico, las zonas francas, por ejemplo, hay una ley. ¿Cuántas zonas francas se han producido en el Ecuador? Eso hay que empezarlo a producir. Y luego los temas que mencioné también en algún momento, los temas de desarrollar mercados con innovación y eficiencia económica, mercados o sectores de los temas de proteínas, de alimentos, de mineras, entre otros más. Entonces, todos estos sectores nos pueden ayudar a generar dólares para la economía y obviamente acompañado, una vez que uno ya trae inversiones, bueno, tiene que ocuparse de otros problemas más, ¿no? El tema tributario, el tema laboral y algunos otros más. En 30 segundos, los candidatos en esta materia, respecto a la economía. El financiamiento de cada una de las propuestas que han hecho para los ecuatorianos. La propuesta financiada con deuda, la propuesta financiada con ecuadolares, la propuesta financiada con impuestos, la propuesta financiada con más productividad. ¿Cómo? Al final del día, creo yo que los ecuatorianos necesitamos saber cómo van a financiar, porque el principal problema que tiene el Ecuador, no solamente el gobierno, sino los ecuatorianos, las empresas, todo el Ecuador es de financiamiento, que nos digan cómo van a financiar sus propuestas. El qué ya lo hemos escuchado bastante, es el cómo lo importante. Quiero agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Alicia.